Estamos en esta serie que hemos titulado El verdadero sentido de la vida, y ya pasamos el límite de la mitad del libro. Hoy estamos comenzando capítulo 7 y he titulado el mensaje de esta mañana El paradójico regalo de la adversidad. El paradójico regalo de la adversidad. Si no tienes muy claro qué significa una paradoja o algo paradójico, pues en realidad el significado no es difícil, es sencillo. Una paradoja es algo que en apariencia es contradictorio, una frase cuyas palabras aparentemente presentan una contradicción. Sin embargo, cuando tú las analizas con detenimiento, te das cuenta que en realidad no es contradictorio, es verdadero. La contradicción es solamente aparente. Como cuando decimos lo barato sale caro. Parece una contradicción, pero en realidad cuando te detienes y lo analizas, resulta verdadero. Y creo que el mensaje y lo que el predicador del libro de Eclesiastés nos comparte acerca de la adversidad, en apariencia es contradictorio, es paradójico, pero cuando lo analizamos con detenimiento resulta ser verdadero. No sé cuántos de ustedes recuerdan algún cumpleaños, alguna ocasión, alguna celebración donde han recibido regalos, pero particularmente los niños se emocionan bastante cuando ven las bolsas de regalo, las cajas, y los niños y también algunos adultos le prestan más atención cuando la caja, la envoltura del regalo es muy llamativa o es una caja muy muy grande. Y los niños particularmente piensan que mientras más grande es la caja, mucho mejor va a ser el regalo, ¿verdad? Y como que ponen de lado todos esos regalos chiquitos y quieren abrir el que es la bolsa o la caja de mayor tamaño. Conforme vamos creciendo, nosotros descubrimos que eso no necesariamente es así. De hecho, algunos de los regalos más valiosos que quizás algunos de ustedes hayan recibido no venían en una caja de gran tamaño, en una bolsa muy llamativa. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, 2 días antes de la boda se nos acabaron todos los ahorros, ¿verdad? Y sabíamos que una caja muy grandota no nos iba a ayudar para los gastos que teníamos. Entonces, mientras más pequeño era el sobrecito, pues nos aseguraba que íbamos a tener algo más para la luna de miel. Pero la historia es la misma. ¿Cuántas señoritas, cuántas mujeres han recibido el regalo más importante en una pequeña cajita? Un anillo. Y puede en una caja pequeña que no sea muy llamativa, puede ir un diamante que cueste mucho dinero. Quizás te gustaría recibir en una caja simple y sencilla una llave de un coche que no ocupa mucho espacio, no ocupa demasiado, ¿verdad? Aunque parece paradójico y contradictorio entregar algo de gran valor en una envoltura sencilla, estoy seguro que ninguno de nosotros tendría problema en recibir un regalo como estos en una envoltura pequeña o insignificante. Y les hablo de esto porque el capítulo 7 de Eclesiastés, el autor pone un gran énfasis en llamar nuestra atención hacia un hecho que puede parecer así de contradictorio, así de paradójico. Lo que es bueno, lo que es mejor para nosotros, no siempre viene envuelto con moños y papel celofán. No siempre tiene una envoltura bonita. A veces lo bueno y lo mejor de parte de Dios para nosotros llega en la horrible, en la detestable envoltura de la adversidad. Ese tipo de circunstancias, de momentos en nuestra vida que todos quisiéramos evitar, que todos quisiéramos pasar de largo, son dolorosos, son incómodos, a veces son incomprensibles, tanto que nos hacen preguntarnos por qué Dios permite que sucedan circunstancias como estas. ¿Por qué sucede esto en el mundo si Dios es bueno? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué me sucede justo ahora que estoy buscando de Dios? Y ese tipo de preguntas son las que nos presenta el autor del libro de Eclesiastés en este capítulo, el cual quiero que leamos juntos en esta mañana. Ve conmigo a tu Biblia, por favor. Así dice el Señor: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre,
y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Verso 13. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como lo otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? No seas demasiado impío, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en su ciudad. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Está lejos lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, pero no ha hallado. He hallado a un hombre entre 1000, pero no he hallado una mujer entre todas estas. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé entendimiento en ella. Señor, rogamos que esta mañana tú aclares tu palabra delante de nuestra mente y nuestro entendimiento. Pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo que inspiró estas palabras de la Escritura pueda hablar a nuestros corazones, pueda preparar nuestra alma, Señor, para que esta sea semilla colocada en tierra fértil que dé mucho fruto, Señor. Confronta nuestros corazones con aquellas cosas que han prevalecido de nuestra mente, de nuestras opiniones, de las falsas expectativas de comodidad, de felicidad mundana que quizás, Señor, estamos buscando en Cristo. Y permítenos, Señor, mirar la vida con el lente de la Escritura, para no esperar lo que nosotros deseamos, para no esperar de la vida lo que el mundo dice que debería ser, sino lo que tú dices que es lo mejor para nosotros, y podamos ante ello reaccionar y actuar de la mejor manera como tu palabra nos enseña, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un texto lleno de ideas, lleno de verdades. No están ordenadas como quizás nosotros las ordenaríamos de manera temática, abordando un tema primero y otro después.
Así que vamos a abordar el contenido de estos 29 versos en 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver la paradoja de nuestras adversidades. La paradoja de nuestras adversidades, que se encuentra principalmente en los versos 1 al 14. En segundo lugar, vamos a ver una segunda paradoja, la paradoja de nuestra sabiduría y nuestra justicia. La paradoja de nuestra sabiduría y nuestra justicia, que está principalmente entre los versos 15 al 24. En tercer lugar, vamos a ver el peligro de nuestro pecado. El peligro de nuestro pecado, que se encuentra a lo largo de todo el texto. Y finalmente vamos a ver la confianza que tenemos, ustedes y yo. ¿Qué confianza podemos tener en medio de un mundo paradójico como el que nos presenta el predicador? Y en medio de todo esto hay una verdad que resalta y que yo espero que esto es lo que va a quedar grabado en tu corazón. De antemano te aviso, vamos a ir viendo varios temas. No es importante que lo grabes todo o que lo anotes todo. Me importa mucho más que tu corazón esté atento a que tengas todo el manuscrito del sermón. Pero si puedes recordar e incluso anotar la siguiente verdad, esto será importante, porque eso es el corazón del sermón. Y es, puesto que Dios sabe lo que es mejor, confiamos en Él en nuestras adversidades. Puesto que Dios sabe lo que es mejor para ti, para mí, confiamos en Él en nuestras adversidades. Y esta verdad va a permear todo lo que vamos a decir. Es la conclusión inicial y final de lo que hemos leído. Veamos entonces pues primero esta primera serie de paradojas acerca de la adversidad en lo que el predicador llama la vida bajo el sol, la vida humana. Lo que acabamos de leer comienza mostrándonos una larga lista de circunstancias o eventos que presentan adversidad, que presentan dificultad. Circunstancias indeseables como la tristeza, los momentos de luto, la muerte. No solo nos presenta estos hechos, sino que además los compara o los contrapone con otro tipo de eventos que por lógica, por simple sentido común, resultan mucho más deseables para cualquiera de nosotros. Como el día de un nacimiento, un banquete, la risa, el canto, la alegría, todas cosas mucho más deseables que las primeras que son mencionadas. Y el mensaje del predicador al mostrarnos una y otra cara de la moneda es que así como las riquezas, el bienestar, la honra, de lo que él nos ha hablado en los capítulos anteriores, no necesariamente son buenas, no necesariamente resultan siempre satisfactorias. Bueno, tampoco la escasez, ni la aflicción, ni la tristeza son necesariamente malas o infructuosas. Déjame repetirlo. Así como la riqueza, el bienestar y la honra no necesariamente resultan buenas o satisfactorias, la escasez, la aflicción, la tristeza, la muerte no necesariamente son malas o infructuosas. En otras palabras, el resumen de estas paradojas que vamos a ver podría ser el siguiente: hay adversidades que producen sabiduría y hay alegrías que conducen al mal. Lo puedes ver en la pantalla. Hay adversidades que producen sabiduría y alegrías que conducen a la maldad. Enseguida yo voy a dar algunas de estas paradojas que él menciona. No me voy a detener en cada una de ellas, estas paradojas de la adversidad. Sin embargo, a lo largo de cada una de las que sí vamos a ver, vas a comprobar esta misma verdad. Hay adversidades que producen sabiduría y hay alegrías que conducen al mal. Todas van a enfatizar exactamente la misma verdad. La primera, posiblemente la que más nos choca, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esa es la primera declaración del pasaje. Y por supuesto choca con nuestros paradigmas, choca con nuestras expectativas de felicidad. El día de nacimiento, y creo que aunque no seas papá lo vas a entender muy bien, es un día que anticipamos con emoción. Hay mucha alegría, incluso si ese embarazo fue difícil, si hubo dolor, si hubo riesgos a lo largo del embarazo, anticipamos con alegría, con gran emoción y expectativa el día de un nacimiento. Mientras que el día de la muerte con frecuencia llega sin aviso.
Y cuando llega para causar una pérdida, dolor, lágrimas en nuestras familias. En los pocos casos donde la muerte puede anticiparse por causa de una enfermedad previa, de una convalecencia que va agotando las fuerzas y la salud, bueno, el resultado no mejora mucho, porque esa misma espera es larga, cansada, es desgastante. Así que la afirmación de Salomón nos choca, es inquietante al decirnos que el día de la muerte es mejor que el nacimiento. Pero cuando nos detenemos a mirar su argumento, cobra sentido. Él une su idea de la muerte con la idea de tener un buen nombre, una buena reputación. Y ahora eso trae claridad, porque cuando alguien nace, el nombre que nos dan nuestros padres, bueno, no significa gran cosa para nadie, con excepción de nuestros padres y familia. Pero el día que morimos, nuestro nombre lleva consigo la memoria de toda una vida. Nuestro nombre y apellido son referencia de todo lo que nosotros hicimos, de la forma en que vivimos, de las vidas que marcamos. El día de nuestra muerte, el legado que dejamos con nuestro nombre y con nuestra historia puede ser, dice Salomón, como un hermoso ungüento, un perfume valioso. O por el contrario, si nuestra vida fue alejada de Dios, de sus principios, podría ser un aroma que nadie quiere recordar. El libro de los Proverbios dice en el capítulo 10, verso 7, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Así que ahora tiene todo el sentido cuando Salomón nos dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Pero no es la única paradoja. Él agrega de los versos 2 al 6 que es mejor la tristeza y el luto que la alegría y los banquetes que pueden celebrarse. Ahora, por favor, hagan una pausa y déjenme aclarar. Salomón no está presentándonos a un Dios amargado y aburrido que está tratando de repartir tristeza y aburrimiento con todas sus criaturas. No, aunque mucha gente se imagina a Dios de esa manera, en realidad no es así. De hecho, yo quiero recordarte que, como hemos venido viendo en los últimos mensajes, gran parte del énfasis de este libro ha sido: alégrate, gózate, disfruta el trabajo que Dios te ha dado, mira con gozo tus contados días en esta tierra, reconoce que Dios es el dador de todas las bendiciones. Además, el capítulo 3 nos ha dicho que hay tiempo para todo, para reír y para llorar, para alegrarnos, pero también para entristecernos, que hay un día para el nacimiento y un día para la muerte. Así que esto está dado en un contexto donde la alegría y la tristeza tienen su momento. Pero ahora, en el capítulo 7, el mensaje es que el sufrimiento y la incomodidad del que muchas veces ustedes y yo tratamos de huir puede ser necesario. Puede ser que Dios ha determinado que necesitamos pasar por ese valle y nos es necesario, como también necesitamos momentos de gozo y alegría. El argumento de por qué es necesario es el siguiente: los momentos de tristeza, de enfrentar la cercanía de la muerte, nos llevan a nosotros a reflexionar acerca de la condición de nuestro propio corazón. Seguramente has estado en un velorio, en el entierro de algún amigo, de algún ser querido, de algún compañero de la escuela o de trabajo, y es inevitable, mientras uno está ahí en ese lugar, mirando como alguien que quizás vimos unos cuantos días antes, mirando llorar a su familia, es inevitable pensar en nuestra propia muerte, en nuestra propia familia, en cómo estamos conduciéndonos, cómo estamos preparándonos o cómo no estamos preparados para cuando ese día llegue. Así que, aunque las fiestas, las canciones y la alegría no son necesariamente malas en sí mismas, es verdad que las fiestas, las canciones y la alegría, la mayoría de las veces no nos llevan a este punto de reflexión como lo hace la tristeza y la muerte. En medio de la fiesta y la alegría, con frecuencia las personas hacen cosas tontas, cosas estúpidas. Toman la vida a la ligera, no miden las consecuencias de sus acciones. Pero en los momentos de tristeza enfrentamos el dolor de otras personas al estar en la casa de luto,
y nos permite poner la vida en su justa dimensión, considerar seriamente las consecuencias de nuestra manera de vivir. Así que tiene todo el sentido ahora cuando escuchamos que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de banquete, aunque parece paradójico. Hay una tercera paradoja que yo quisiera mencionar. Es mejor oír la reprensión que los elogios. Ni siquiera debo preguntarles, ¿qué preferirías escuchar de la gente que te rodea? Por supuesto que para mí, al igual que para todos nosotros, preferimos escuchar alabanzas. Preferimos escuchar un aplauso, recibir una palmada en la espalda y personas que nos digan, qué bien lo haces, ahí la llevas, síguele echando ganas. Oye, me gustó lo que dijiste, te admiro por lo que hiciste. Pero ¿qué tal cuando las personas vienen y con madurez nos presentan una exhortación, una invitación a componer algo de nuestras palabras, de nuestras conductas, de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer? Familia, aunque para todos nosotros es más agradable escuchar elogios, escuchar alabanzas, en realidad, si cerramos nuestro oído a las voces que pueden llamar nuestra atención para ser corregidos, si cerramos nuestro oído, nunca creceremos en sabiduría. Escúchenme bien, ustedes igual que yo necesitamos la exhortación y la reprensión de otras personas. Una de las mejores cosas que tú y yo podemos hacer, de hecho, como cristianos, es buscar personas maduras, hermanos que respetamos, que admiramos, y poder darles acceso a nuestra vida y decirle, mira hermano, mira amigo, como tú le quieras llamar, yo quiero pedirte que cuando tú veas algo que es digno de ser corregido en mi vida, por favor con confianza vengas y me lo hagas saber. No sabes qué bendición va a ser eso. Seas hombre, seas mujer, si eres un varón, busca varones que puedan hablar de esta manera. Si eres una mujer, busca hermanas en Cristo que puedan hablarte de esa manera. Con frecuencia lo único que buscamos son cuates, amigos, personas que son más o menos iguales en madurez, piensan como nosotros, hablan como nosotros, y pocas veces se atreven a decirnos la verdad, sencillamente porque ni la ven. Son igual de inmaduros que nosotros, o a veces aún más. Pero qué bien que podamos juntarnos con personas con mayor madurez y podamos darles este tipo de acceso a nuestra vida. De manera que es verdad, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Y es mejor oír la reprensión que las canciones y los elogios. Hay una cuarta paradoja con respecto a la adversidad. Es mejor ser paciente que ser arrogante y enojón. ¿Qué tiene que ver esto con la adversidad? Bueno, si has tenido que trabajar bajo un jefe arrogante por años, posiblemente sabes que la paciencia con una persona así puede ser una dura adversidad. Aquellos de ustedes que crecieron bajo un papá o una mamá enojones, iracundos, que explotaban en ira, y tuviste que vivir bajo esa influencia, bajo esa autoridad nociva, tóxica por muchos años, posiblemente entiendes que ser paciente con un padre, una madre o hermanos así puede llegar a ser una muy dura adversidad. Nadie quiere ser el que aguanta a los arrogantes e iracundos. Por eso es tan chocante cuando aquí la palabra de Dios nos dice, es mejor que seas el que soporta con paciencia a estas personas, a que seas tú el arrogante, el enojón que otros tienen que soportar. Mis hermanos, todas estas verdades son incómodas. No son fáciles de aceptar y mucho menos son fáciles de llevar a la práctica. Pero prepara nuestro corazón por medio de estas contradicciones aparentes con lo que esperamos de la vida, para entender una verdad, y es que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por tanto, deberíamos confiar en Él si estamos pasando por cualquiera de estas adversidades, por el tiempo de luto, por el tiempo de muerte, por el tiempo de tener que soportar a otros, o en el tiempo de tener que ser corregidos y reprendidos. Pero aunque estas son las paradojas que se nos presentan inicialmente respecto a la adversidad, no son las únicas.
También el pasaje habla de algunos hechos paradójicos con respecto a nuestra sabiduría y nuestra justicia o rectitud. Ahora nos presenta una nueva observación desconcertante y estamos llegando al segundo punto del sermón. La verdad es que la sabiduría y justicia o rectitud nuestra son buenas, tiene beneficios. Cuando actúas sabiamente, cuando tratas de conducirte con integridad, eso es bueno. La Biblia dice que es agradable delante de Dios. Los versos 11 y 12, por ejemplo, nos dicen que la sabiduría y la herencia son buenas. Es decir, la sabiduría y el dinero son buenos. Pero dice, pero la sabiduría es mejor, porque el dinero no puede preservarte la vida, pero la sabiduría puede preservarte la vida. El verso 19 nos dice que la sabiduría es tan buena que hace más fuerte al hombre sabio de lo fuerte que puede ser una ciudad con 10 buenos gobernantes. Así de buena es la sabiduría. Pero con todo eso, con todo que la sabiduría, la rectitud son buenas, porque nos permiten ver la vida como Dios la ve, porque nos protegen, nos permiten ser guiados por principios en vez de ser guiados por nuestros sentimientos, emociones, por las circunstancias, porque nos ayudan a alejarnos del pecado. Con todo eso, escuchen bien, en este mundo nuestra sabiduría, nuestra rectitud tienen limitaciones. ¿Estás oyendo bien? Aunque es buena la rectitud, aunque es buena la sabiduría, nuestra sabiduría y rectitud tienen limitaciones. Hermanos, estoy seguro que a ustedes y a mí nos gustaría un mundo donde las personas que actúan con prudencia, con integridad, las personas sabias y justas les vaya bien, y que a los que sufren y les vaya mal sean las personas necias y malvadas. Pero tal como dice el verso 15, recordándonos que no vivimos en el paraíso de Génesis 1 y 2, sino en el caos de Génesis 3. Las cosas no suceden así como esperamos. Dice el verso 15, he visto durante toda mi vida de vanidad, hay justo que perece en su justicia, y hay impío que alarga su vida con perversidad. En otras palabras, estamos en un mundo paradójico también cuando se trata de la sabiduría y la integridad. La primera paradoja que Él nos presenta es que nuestra sabiduría y nuestra rectitud no nos aseguran una vida libre de adversidades. Hay justos que van a enfrentar tremendas adversidades y personas malvadas que, por lo menos en apariencia, van a vivir muy holgadamente, muy campantemente. Tu sabiduría, tu rectitud no te aseguran una vida sin adversidades. Escuchen bien, familia, ustedes y yo enfrentaremos sufrimiento, no solo a pesar de seguir a Cristo, sino de hecho a veces sufriremos a causa de seguir a Cristo. Y tenemos que recordarle constantemente a nuestra alma que esas adversidades no significan que Dios no me ama, que Dios no me escucha. Simplemente significan que vivimos en un mundo caído, imperfecto, paradójico, donde pecadores como yo a veces necesitamos la adversidad, y eso será lo mejor que Dios tiene para nosotros. Nuestra sabiduría y rectitud no aseguran una vida sin adversidades. En segundo lugar, nos dice el verso 20 que nuestra sabiduría y rectitud no eliminan totalmente nuestro pecado. Nuestra sabiduría, nuestra justicia no eliminan totalmente nuestro pecado. Verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay, no lo hay. Aun si después de conocer a Cristo buscamos vivir una vida recta, conducirnos con integridad, aún así ustedes y yo llegamos a pecar. Y esos pecados siguen produciendo consecuencias dolorosas. Además, los pecados que cometemos después de conocer a Cristo, después de conocer su palabra, no resultan iguales que los que cometimos en ignorancia. La Biblia es clara en mostrarnos una y otra vez
que quienes conocen más de la palabra van a ser juzgados con mayor severidad. De manera que nuestra sabiduría y nuestra rectitud tienen beneficios, pero tienen limitaciones. El predicador en el verso 16 y 17 dice que si bien no debemos arrojarnos a una vida de total impiedad, tampoco debemos creernos demasiado justos. Dice, no seas demasiado impío y tampoco trates de aparentar ser demasiado justo. Así que el pecado abierto contra Dios, al igual que el creernos demasiado sabios o demasiado justos, son extremos que ustedes y yo debemos evitar, hermanos. Nuestra sabiduría, nuestra justicia, sin considerar a Dios, solo será como vapor. Hay una tercera paradoja con la sabiduría y la rectitud, y es que ellas no alcanzan para entender todo lo que Dios hace. Yo no sé cuántas veces yo he dicho en oración, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a perseverar, porque verdaderamente yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Y no sé cuántos de ustedes han hecho una oración similar. Dice el autor de Eclesiastés, todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero esto estaba lejos de mí. Está lejos lo que ha sido y en extremo profundo, ¿quién lo descubrirá? Y parece que esta pregunta permanece ligada a la que él dejó en el verso 13, diciendo, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? En otras palabras, nuestra mente limitada y finita no es capaz de entender todo lo que Dios hace, especialmente en el tiempo de adversidad, porque es mucho más fácil decir que entendemos lo que Dios hace cuando se trata de la adversidad del de al lado, ¿verdad? Ahí tenemos consejos, tenemos palabras de consolación, tenemos versículos bíblicos que decir. Pero qué difícil es aplicar esos mismos versículos, hermanos, cuando se trata de nuestra adversidad, de nuestro luto, de nuestro sufrimiento. Los mismos versos que les decimos a otros, hermanos, suenan con tan poca convicción cuando se los estamos diciendo a nuestra propia alma. El predicador lo sabía. Dios, inspirando a este hombre, sabía cómo sería nuestra alma en esos momentos difíciles. Por eso nos recuerda, Emmanuel, tu sabiduría, tu integridad son limitados. No van a alcanzar para aquellos momentos donde lo que Dios hace te resultará incomprensible. De hecho, ni ustedes ni yo, hermanos, escuchen bien, no somos llamados a entender lo que Dios hace, sino a confiar en Él y en su sabiduría. No lo vamos a entender todo. El mundo en que vivimos es complejo. La vida, y aún la vida cristiana, es paradójica, es compleja. Pero podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que después de ver estas paradojas del mundo en que vivimos, respecto a la adversidad, respecto a la sabiduría, hay una tercera cosa que el predicador pone delante de nosotros para considerar, y es el peligro de nuestro pecado. Es como si hemos visto todo lo complejo fuera de nosotros, a nuestro alrededor, en las personas que nos rodean. Pero ahora el Señor apunta a lo paradójico, a lo complejo dentro de tu propio corazón y de mi propio corazón. Ya hemos hablado un poco de ello, de nuestro pecado. Pero ahora vamos a hablar un poco del peligro que representa esa naturaleza pecaminosa durante los tiempos de adversidad. Aunque los creyentes ya hemos sido perdonados en Cristo Jesús, aunque ya hemos recibido una nueva naturaleza en Él, hay un pecado remanente en ti y en mí. Y ese pecado remanente puede hacer que en los momentos de adversidad nuestro corazón, nuestra fe se sacuda, se tambalee o incluso lleguemos a tropezar. Así que quiero compartir con ustedes 4 formas en que este pasaje nos advierte que podríamos ser tentados en los momentos de adversidad. En primer lugar, somos tentados a pecar para traer pronto alivio a nuestra adversidad.
Somos tentados a pecar para traer pronto alivio en nuestra adversidad. El verso 7 nos pone como ejemplo a un hombre sabio, y subraya que es alguien sabio, pero que cede ante la tentación de ofrecer un soborno. Wow. Es evidente que incurrir en un soborno no es lo que se espera de alguien que ha sido descrito como alguien sabio. Y por supuesto, no es lo que se esperaría de un creyente, de un discípulo de Cristo en nuestros días. Pero mirar este ejemplo nos trae a la realidad de que a veces las dificultades, las circunstancias pueden llegar a ser tan abrumadoras para nosotros que nos veamos tentados a poner de lado nuestra sabiduría, de poner de lado nuestra rectitud, nuestra justicia, nuestro deseo de agradar a Cristo, con tal de buscar cuál es la forma más fácil de terminar con nuestro problema, con nuestra dificultad. Y mis hermanos, debemos ser sabios para no caer en esa tentación, en ese peligro en los tiempos difíciles. Hay una segunda forma en que podemos ser tentados. En medio de la adversidad también somos tentados a añorar el pasado y renegar por el presente, lo cual hallamos en el verso 10 de Eclesiastés 7. El sabio Salomón nos dice que siempre que la adversidad nos lleve a decir que los días pasados fueron mejores que los tiempos presentes, nuestras palabras estarán llenas de necedad. Esas no van a ser palabras reales ni sabias. Pero si somos sinceros, ¿con cuánta frecuencia hemos dicho palabras que tienen que ver con esto? Cuando mis hijos eran pequeños, y seguimos con algo, cuando yo era joven, cuando yo llegué a la iglesia, cuando vivíamos en X ciudad, en X lugar, cuando tenía tal trabajo. Y lo que sigue es menospreciar lo que Dios nos ha concedido en el presente. Hermanos, familia, escuchen bien, no vivan añorando el pasado y menos vivan renegando de la situación en que Dios les tiene en el momento presente. La palabra de Dios no nos está diciendo que debemos abrazar un optimismo barato que niega las adversidades reales que enfrentamos. No. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que debemos considerar el hecho de que Dios siempre está buscando nuestro mayor bien, aún en medio de las circunstancias difíciles. Él es quien sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Así que familia, escuchen por favor estos pensamientos, el ser sacudidos en nuestra fe, el llenarnos de dudas, de preguntas. No es algo que le pasa solamente a los malos cristianos, si es que algo como eso podría existir. No es algo que le pasa solamente a los creyentes débiles, a los que son muy nuevos o muy inmaduros en la fe. No, no solo pasa a esas personas. Hasta el cristiano más fiel que tú podrías considerar puede ser sacudido en su fe en los momentos de adversidad. Ustedes recordarán a Juan el Bautista, un personaje sin igual en toda la Biblia. El último mensajero de Dios a Israel bajo el antiguo pacto. Su nacimiento anunciado por los profetas, unos pocos meses antes anunciado por un ángel. Su ministerio, ni más ni menos, preparar el camino del Mesías. Su mensaje sacudió a toda la nación de Israel. Cuando él bautizaba, el Hijo de Dios vino para ser bautizado por él, y en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaron en un momento sin precedentes. Pero cuando Juan es encarcelado, está a punto de morir, y ahí su fe fue sacudida. Es en medio de aquel momento de adversidad cuando Juan desde la cárcel manda que hagan una pregunta a Jesús. ¿De veras eres tú el Mesías? ¿O debemos esperar a otro? ¿Te das cuenta? No hay superhombres de fe, no hay grandes hombres de Dios. La adversidad tocará a tu puerta, tocará a tu familia, ha tocado a la mía. Nuestra fe puede debilitarse y es posible que nos llenemos de preguntas. Pero es ahí, en esos momentos, donde posiblemente reaccionemos de forma débil
o incluso con pecado, cuando debemos recordar, mi Dios sabe lo que es mejor para mí. Yo puedo confiar en Él aún en medio de mis adversidades. Así que podemos ser tentados a pecar para hallar alivio, o podemos pecar llenándonos de preguntas y añorando el pasado y renegando del presente. Pero hay una tercera forma. Somos tentados a centrarnos en el pecado de otros, tal como dice el verso 21 y 22. Centrarnos en el pecado de otros en vez de centrarnos en nuestro pecado. Esta tentación es muy común, especialmente cuando es el pecado de otros el que nos está produciendo sufrimiento. Cuando el pecado de mi cónyuge, de mis hijos, de un hermano en Cristo, de alguien cerca mío, está trayendo aflicción, sufrimiento a mi vida. Es típico en el matrimonio. De pronto, los esposos nos enfocamos en cuán imperfecto nos parece nuestra esposa, cuán irritantes nos parecen sus acciones, cuán ofensivas han sido sus palabras. ¿Cómo podría perdonarla? Sentimos en esos momentos que nosotros no ofendemos, no lastimamos, pero se nos olvida que también lo hacemos. También yo ofendo, también yo hablo de maneras inapropiadas, no solo a mi cónyuge, que es igual que yo, sino que de hecho he ofendido, he pecado contra Dios. Cada vez que peco contra mi esposa, no solo peco contra ella, peco contra Dios. Y cada pecado que cometo, aunque lo cometa en un sentido horizontal, mi pecado es primero un pecado contra Dios. Pero cuán frecuentemente lo olvidamos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a través del predicador? Verso 21 y 22. No te tomes tan en serio las palabras que se hablan de ti, porque vas a oír a alguien maldiciéndote. Verso 22. Y te vas a dar cuenta que muchas veces tú también has herido, has maldecido a otros de la misma manera. En otras palabras, familia, no debemos centrarnos en el pecado de otros, ni en lo que Dios desee cambiar en otras personas, sean tus hijos, tu cónyuge, tus vecinos, tus amigos o tus enemigos. Mis hermanos, aunque Dios nos llama en la iglesia, sí, nos llama a ayudarnos mutuamente. Acabamos de hablar de recibir la corrección de otros, y eso tiene un lugar, tiene sentido, pero no deberíamos vivir centrados en sacar la viga del ojo de nuestro vecino, la paja del ojo de nuestro vecino, sino en sacar la viga de nuestro propio ojo. Aunque resulta muy, muy difícil, debemos saber que antes de tratar con mi esposa, antes de tratar con mis hijos, antes de tratar con cada uno de ustedes, mis hermanos, el Señor quiere que yo vea cómo Él desea tratar conmigo y cambiarme a mí. Él sabe lo que es mejor para mí y yo puedo confiar en eso en mis adversidades. Finalmente, también somos tentados a buscar satisfacción justificando nuestro pecado. Buscar satisfacción justificando nuestro pecado. Versos 25 al 28. Muchos cristianos, muchos cristianos caen en pecados que jamás se imaginaron cometer, justo después de pasar por momentos de profunda adversidad. Porque parece que en medio del sufrimiento nos vemos tentados a justificar nuestro pecado por lo mucho que hemos padecido. Así que pensamos, déjame llevarlo a una escala más pequeña. Tienes una semana muy intensa de muchas preocupaciones, de muchas aflicciones, de corajes, de llantos, y de pronto tienes un día libre. ¿Y qué es? ¿Cómo pensamos generalmente? Ay, ahora sí tengo un tiempo para mí. Y piensas en lo que quisieras hacer, lo que quisieras comer, en tirarte una tarde en tu cama viendo lo que te gusta en la televisión. Ahí ponle desde novelas, fútbol o Netflix, para llevarlo a una escala pequeña, ¿verdad? Lo que pensamos, no pensamos si eso es pecaminoso, y no voy a discutir eso ahora. Sencillamente pensamos, yo necesito una gratificación después de todo esto que yo he pasado.
Y exactamente es así como el pecado, otro tipo de pecados mayores, con mayor gravedad y con más consecuencias, hayan lugar en nuestro corazón. El autor, al final de este capítulo, se sincera en una forma cruda, diciéndonos que no debemos buscar satisfacción en el pecado, y pone su propio ejemplo. Nosotros sabemos que este pudo ser Salomón o alguien poniéndose en los zapatos de Salomón, como él lo habría escrito. Y entonces se quita la capa el autor y dice: mira lo que pasó con Salomón, cómo buscó sentirse gratificado con el pecado sexual. Y ya hemos hablado de cómo este hombre tuvo 700 esposas y más concubinas, etc. El pasaje en estos últimos versos, muchos dicen: bueno, parece que el autor es un machista y misógino, ahí hablando en contra de las mujeres y diciendo que no ha encontrado a ninguna, aunque hombre entre mil encontró a uno, entre las mujeres no encontró a ninguna sabia, ninguna virtuosa. Pero debes comprender lo siguiente: en primera, lo que hallamos en los versos 25 al 28 no es una declaración machista y misógina. De hecho, la Biblia enseña, el mismo autor de los Proverbios enseña que el que haya esposa, haya ¿qué cosa? El bien, y ha encontrado la bendición de Jehová. De manera que no, la Biblia no es machista ni misógina. La Biblia contiene una gran cantidad de pasajes elogiando las virtudes singulares de la mujer en su carácter, en su potencial. La describe como la ayuda idónea que se puede tener. De manera que el pasaje no está hablando en contra de la mujer. De hecho, el autor de Eclesiastés en el verso 26 no está hablando de todas las mujeres, sino dice que hay un tipo de mujer cuyo corazón son redes y lazos, y es aquella mujer que seduce al hombre para atrapar su voluntad en una forma negativa. Pero no son todas las mujeres. Tampoco es una declaración de superioridad del varón sobre la mujer, como podría entenderse el verso 28. De hecho, si eres bueno con matemáticas, sabes que encontrar uno entre mil es prácticamente igual a nada. Lo que está diciendo es: no se ha hallado, me he rodeado de hombres y he encontrado casi nada, y con el tipo de mujeres con las que pequé, evidentemente no encontré esta sabiduría. Termino diciendo, hermanos, no caigan en la trampa de buscar alivio en el placer del pecado mientras atraviesan la adversidad. Ni el vino, ni el sexo, ni ninguna otra sustancia o cosa o persona tiene lo que es mejor para nosotros. No hallaremos satisfacción fuera de Cristo. Solo Él tiene lo que es mejor para nosotros, incluso en la adversidad. Y termino en la última y más breve sección del sermón: la confianza que tenemos ustedes y yo. ¿Qué confianza, qué guía podemos tener en un mundo paradójico como el que vivimos? Nuestra confianza no está en que no tendremos aflicciones. Nuestra confianza tampoco es que después de la prueba vendrá algo bonito, ¿verdad? Yo no sé cuántos han escuchado eso. Es que todo pasa por algo. Vas a ver que después de esto viene algo mejor. Lo mejor está por venir, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, yo quisiera darte una mejor esperanza, porque lo que la Biblia nos promete es una mejor esperanza que eso. Nuestra confianza en un mundo paradójico proviene de saber, escucha bien, que Dios está obrando su perfecta voluntad, tanto en la bonanza como en la adversidad, tanto en la prosperidad como en la tristeza, tanto en la vida como en la muerte. Ahora, subraya lo siguiente: aunque no podamos entenderlo, Dios está obrando su perfecta voluntad, aunque tú y yo no podamos entenderlo, aunque no podamos sentirlo, aunque no podamos gozarlo como quisiéramos. Así que considera 3 cosas para hacer en medio de la adversidad. Lo primero, considera la obra que Dios ha hecho. Versos 13 y 14. Considera
la obra que Dios ha hecho. Tanto la adversidad como la prosperidad, dicen estos versos, son obra de Dios. Así que si estás pasando por un tiempo de vacas gordas, considera, es la mano del buen Dios. Estás pasando por un tiempo de vacas flacas, por un tiempo de aflicción, considera, es la obra de Dios. Él ha hecho tanto lo uno como lo otro para tu mayor bien, para mi mayor bien. En segundo lugar, teme al Señor. Teme al Señor, como nos dice el verso 18. No te levantes con altivez. Aunque el Señor escucha nuestros lamentos, nuestras preguntas humildes, cuida que no cruces la línea de la humildad a la arrogancia. No sea que acabes confiando en que tú tienes un mejor juicio que Dios, que tú conoces mejor lo que necesitas, o peor aún, caigas en la trampa del pecado. Teme al Señor, teme al Señor. Mantén una actitud de humilde reverencia delante del que permite todas las cosas en tu vida. Así que considera la obra de Dios, teme al Señor. Y finalmente, no te mires a ti mismo, mira a la cruz. No te mires a ti mismo, mira a la cruz. En medio de la tristeza, iglesia, familia, no te mires a ti mismo, mira la cruz de Cristo. En los días de enfermedad y de luto, no medites tanto en tu propio cuerpo, en tu propio dolor. Deja de mirar la envoltura de la adversidad y comienza a mirar la cruz de Cristo y lo que Él está obrando en tu corazón. Observa el cuerpo que ahí en la cruz fue herido y muerto para que tú y yo tuviéramos vida, vida eterna, vida en abundancia. Y cuando la injusticia de este mundo te abrume, cuando otros que tú amas pequen contra ti o pequen contra mí, cuando eso nos llene de dolor y desesperanza, cuando pienses que los malos prosperan, que la maldad avanza más que la justicia en este mundo, cuando veas a los justos perecer aún a pesar de su justicia, por favor voltea y mira a la cruz y cae a la cuenta de que tú y yo no somos exactamente los justos que sufren. Porque si se trata de que haya un justo que sufrió inocentemente, hay uno, solo uno que sufrió de esta manera, y es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos más bien los malos que tenemos vida solo por causa de la muerte del justo. Hermanos, la verdadera paradoja de la adversidad no es por qué sufrimos nosotros, sino por qué sufrió Cristo por nosotros. Porque cuando descubrimos que a través de ese hecho paradójico, contradictorio, incomprensible, el sabio muriendo por los necios, el inocente por los pecadores, cuando comprendemos que por medio de esa paradoja Dios obró el milagro más grande de la historia, que es nuestra salvación, entonces podemos confiar en Dios y decirle a nuestra alma: alma mía, aunque no entiendas, aunque no sientas gozo, puesto que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, confiemos en Él en todas nuestras adversidades. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Señor, damos gracias por tu palabra. Rogamos, oh Dios, que nos des un corazón humilde en medio de la adversidad, para que nuestros porqués y todas las demás preguntas que pueden surgir de nuestro corazón y de nuestra fe sacudida, Señor, para que todas las oraciones, las lágrimas y el dolor que pueda surgir en medio de un mundo paradójico y adverso, donde nuestros mejores recursos son limitados, Señor, para que todo eso vaya impregnado de un corazón que te ha considerado, que reconoce que aún la adversidad puede resultar buena si proviene de nuestro Dios. Y que tú obras, Señor, tanto en lo adverso como en lo gozoso, en la prosperidad así como en la aflicción. Señor, nuestra oración es que podamos mirar a Cristo
como lo más glorioso aún en medio de nuestras adversidades, y que no nos deslicemos hacia el pecado ni hacia la confusión que a veces sacude nuestra mente y corazón, Señor, sino que Cristo siga siendo el ancla de nuestra fe, el que mantiene a flote nuestra alma, y que nuestra mirada, Señor, permanezca siempre pendiente de Jesús, siempre dependiente de la cruz. Oro por cada miembro de esta congregación, Señor. Oro por cada persona que pueda llegar a escuchar este mensaje, tus palabras en este mensaje, para que pueda ser recordado, Señor, de que aquel que nos ha llamado sostendrá nuestra fe hasta el final, sin que ésta naufrague en un mundo paradójico y cruel como el que vivimos, Señor. Ruego para que su alma, Señor, pueda ser sostenida y llena de esperanza por aquel que sufrió la más grande de las adversidades en una forma paradójica, y lo hizo para demostrar que en medio del caos y lo incomprensible, el más glorioso propósito puede ser dado a luz. Mantén nuestros ojos en la cruz, Señor. En Cristo lo pedimos. Amén.